Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te han tratado las últimas semanas o meses? La situación que estamos viviendo. Dime, ¿qué tanto sabes sobre las tasas de interés que cobran los bancos cuando pides un financiamiento? O por si quieres abrir una cuenta de inversiones. ¿Qué tanto sabes sobre el errático crecimiento de la economía? Está en menos 6%. ¿Sabes qué significa eso? Que muchos proyectos van a cancelar, otros se irán a la basura y unos van a suspender temporalmente. Es preocupante. ¿Qué tanto sabes sobre la inflación? ¿Ha aumentado? ¿Ha disminuido? ¿O sobre los precios internacionales del petróleo? ¿Han aumentado o han disminuido? ¿Nos beneficia o nos perjudica? El turismo a nivel internacional ha tenido una caída muy seria. También eso va en contra de los proyectos financieros. Pues bien, esta charla tiene como propósito darte los principales conceptos que en este curso vamos a emplear. Conceptos que daré de manera muy breve, concisa y precisa. Para eso voy a empezar con el concepto de lo que es un proyecto. ¿Qué es un proyecto? Un proyecto lo vamos a entender como un conjunto de actividades relacionadas entre sí, con un fin específico o una meta. La parte financiera concierne a la buena administración del dinero. Con esto quiero decirte que entonces los proyectos, cualquiera que sean, de los que se traten, siempre a la hora de ejecutarse, necesitan un plan de financiamiento. La idea es en dónde vamos a financiarnos a menor costo. Este curso, entonces, pretende darte las herramientas para evaluar proyectos financieros, es decir, tomar decisiones de menores costos y de mejores alternativas. De tal manera que entonces voy a hablar de algunos conceptos fundamentales. Uno de ellos, e interesante, es la tasa de interés. ¿Qué es la tasa de interés? La tasa de interés la podemos definir como el precio del dinero o también la podemos definir como el precio del tiempo. El dinero funciona como una mercancía, de hecho la podemos definir como una mercancía al dinero. De tal manera que si el dinero es una mercancía, tiene un precio, y ese precio, acabo de decirte, se le llama tasa de interés. O también la tasa de interés, te vuelvo a repetir, no es más que otra cosa que el precio del tiempo. El tiempo también tiene su precio, y su precio se llama tasa de interés. La tasa de interés se expresa en porcentajes. No debemos confundir este concepto con el concepto de interés. El interés es la ganancia del dinero, que es muy distinto. La tasa de interés se expresa en un porcentaje y el interés se expresa en una cantidad, y esa cantidad es la ganancia o la utilidad o el beneficio por el dinero, por prestarlo, por invertirlo. A eso le llamamos interés. También vamos a hablar aquí de la inflación. La inflación es una variable económica muy interesante porque merma el poder adquisitivo del dinero. Cuando la inflación es muy alta, entonces va en contra del poder adquisitivo de las personas, porque su dinero no le alcanza para mucho. Es decir, que 100 pesos ahorita no compran lo mismo que 100 pesos en un año o 2 años. Entonces la variable inflación la podemos entender como el aumento generalizado del nivel de precios. Y si aumentan los precios, entonces los proyectos van a tener un costo muy altísimo, porque entonces el precio del dinero va a ser caro, va a ser alto. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de evaluar un proyecto para considerar a la inflación. La variable inflación es interesante a la hora de evaluar un proyecto. Otro concepto muy interesante es hablar de la diferencia entre un interés simple y un interés compuesto. El interés simple es la herramienta o la metodología que se usa para las transacciones financieras de financiamiento, pero en un corto plazo. Sin embargo, el interés compuesto es aquella herramienta que se usa para transacciones de más de un año, es decir, 3, 4, 5 años. ¿Qué otra diferencia hace a estos dos conceptos? El interés simple es una situación en donde el dinero no se reinvierte para generar más intereses. Es decir, aquí los intereses no generan intereses. Cuando a ti te hacen un préstamo,
por una tarjeta de crédito o un crédito bancario, si hablamos de interés simple, significa que no te van a cobrar intereses sobre intereses cada mes, cada año. Sin embargo, si estamos en una situación de interés compuesto, pues ese mismo financiamiento que te den sí va a generar intereses. Los intereses generan mayores intereses. Si tienes una deuda, se volverá exponencial, es decir, será hasta las nubes y nunca dejarás o terminarás de pagarla. Es una gran diferencia entre estos dos conceptos. Otro concepto, y el más interesante, es la evaluación del dinero en el tiempo. Es decir, vamos a tener que determinar el valor del dinero en el tiempo. El dinero en el tiempo, es decir, el dinero es un recurso económico monetario muy importante y muy escaso. Entonces, su valor está definido en el tiempo. Vale más el dinero ahorita que un dinero en el futuro. Para eso vamos a usar un concepto que se llamará valor presente neto, para determinar precisamente el valor del dinero en el tiempo. Ese mismo concepto de valor presente neto es una herramienta muy poderosa a la hora de evaluar proyectos financieros, porque vamos a tener alternativas de un proyecto que le parece A y un proyecto B, y tenemos que decidir cuál de los dos nos representa la mejor alternativa de inversión. Es como que si yo les dijera, un proyecto en tu vida es tener una carrera, el otro proyecto es ponerte a trabajar. Hay que evaluar en dónde ganarías más o estarías en mejores condiciones. A eso es a lo que le llamamos valor presente neto. Aplicamos la técnica y de esa manera te recomendaría en dónde estás mejor, teniendo una carrera o ya dedicándote a trabajar. Aquí tan sencillamente, sin tanta herramienta financiera, yo te puedo inmediatamente resolver que es mejor estudiar, porque te da más oportunidades una situación o un título. Sin embargo, ponerte a trabajar, después lo lamentarías porque perderías más oportunidades. Pues bien, los proyectos son muy interesantes porque se aplican en todas las áreas. No hay área que no tenga proyectos, todos. En nuestro caso vamos a hablar exclusivamente de proyectos dedicados al ramo turístico. Y repito, hablaremos en términos implícitos, más no explícitos, para la evaluación de proyectos financieros. Ahora bien, quiero decirte qué herramientas vamos a usar en este curso de evaluación de proyectos financieros. Pues las matemáticas financieras. Sin embargo, no te preocupes. Pretendo que la materia no sea complicada, aunque muchos digan que es muy complicada y muy difícil. Seguramente pues se toparon con profesores complicados, difíciles. No es mi caso. Mi objetivo no es ser un profesor complicado ni difícil, sino mostrarte de la manera más sencilla las herramientas de las matemáticas financieras para la evaluación de proyectos financieros. Las matemáticas financieras no son más que otra cosa que las mismas matemáticas, pero aplicadas al área financiera. Las finanzas, dije, representan la administración del dinero en el tiempo. Entonces, las mismas finanzas son un apéndice o una parte de la economía. Entonces, las matemáticas financieras van a ser nuestra herramienta, nuestro elemento fundamental que vamos a usar para saber evaluar proyectos financieros. Y no solamente hablo de proyectos financieros, sino también las matemáticas financieras van a ayudarte para poder tener una mayor cultura financiera, ya sea personal o de manera en la cual tú puedas aplicarla a una organización, tu vida cotidiana a la hora de tomar decisiones. Muchas veces se dice que quien no conoce de las herramientas de las matemáticas financieras, entonces por eso toma muy malas decisiones a la hora de invertir o de financiarse. ¿Por qué? Porque no conocemos cómo determinar una tasa de interés. No sabemos cuánto vamos a pagar en un futuro por X cantidad de dinero que nos estén financiando. O no sabemos cuánto vamos a recibir por X cantidad que estamos invirtiendo en un lugar, ya sea una institución bancaria o ya sea en un negocio.
No sabemos cuánto vamos a recibir en 2, 3, 4, 5 años. ¿Por qué? Porque carecemos de los recursos o herramientas financieras. Entonces, estas matemáticas financieras serán precisamente nuestro objetivo primordial con las cuales vamos a trabajar el curso. Son modelos, son métricas muy interesantes. En estas, en el primer momento vamos a hablar del interés simple, posteriormente interés compuesto, anualidades y amortización. Y de esa manera estaremos terminando el cuatrimestre. Pues bien, espero que esta charla les haya servido para darles un panorama general de los principales conceptos que vamos a involucrar precisamente en este curso. Sin embargo, puedo concluirles entonces con esta breve exposición que lo más importante va a ser saber cómo poder obtener recursos monetarios, económicos, al menor costo y en dónde poder colocar recursos monetarios, financieros, para que nos den los mejores rendimientos. Y saber que de hoy en adelante debemos de tener una forma de pensamiento en donde el dinero es uno de los recursos más importantes de la actividad económica. El dinero es como los engranes que mueven toda actividad económica, personal, de una empresa o de una economía. Y el mismo dinero es un elemento fundamental en el tiempo, porque pierde su valor si existen altos índices de inflación. Entonces, es lo que tenemos que tener cuidado. Los dejo entonces con la frase célebre que por ahí reza: mentes frías, corazones contentos. Eso es lo que hace principalmente la parte de las matemáticas financieras y de eso tratará el curso. Los estaré viendo entonces en el transcurso del cuatrimestre y desarrollaremos de manera particular estos conceptos.